Por eso para nosotros es inaceptable la cuestión de cese del bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable. Es indignante, es irritante. Y realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía. Nosotros teníamos el bloqueo hace muchos años. Pero es necesario meditar sobre un hecho. Cuando la revolución triunfa, existía un mundo. Hoy, al cabo de 35 años de revolución, existe otro mundo, el mundo cambió. Y no cambió hacia el progreso, realmente cambió hacia el retroceso. Porque el mundo bipolar no era del agrado de nadie. Pero el mundo unipolar nos agrada mucho menos. El bloqueo se convirtió en punto prácticamente central de este evento. Sobre el bloqueo han hablado mucho. Sobre el bloqueo explicaron los compañeros. No habría mucho que añadir. Pero, en esencia, ¿qué es el bloqueo? El bloqueo no es solo la prohibición por parte de Estados Unidos de realizar cualquier tipo de comercio con nuestro país, llámense tecnologías, maquinaria, llámese algo más, alimentos, llámese algo más, medicinas. El bloqueo significa que a Cuba no se le puede vender ni siquiera una aspirina para aliviar un dolor de cabeza. O un anticancerígeno que pueda salvar una vida, o que pueda aliviar el sufrimiento de los que estén en una fase final de la vida. Nada, absolutamente nada se le puede vender a Cuba. El bloqueo no es solo la prohibición de todo crédito, de toda facilidad financiera. El bloqueo no es solo el cierre total de las actividades económicas, comerciales y financieras por parte de Estados Unidos, la nación más rica del mundo, la nación más poderosa del mundo en términos económicos y en términos militares. No solo a 90 millas de nuestras costas, sino una pulgada de nuestras costas en el territorio ocupado de la base naval de Guantánamo. El poderoso imperio no solo está cerca de nosotros, sino está dentro de nosotros. Y no solo está
cerca de nosotros con sus ideas y su concepción y su filosofía, sino está incluso dentro de nosotros, en aquellos que participan, aquella parte minoritaria afortunadamente que participan de las concepciones, las filosofías y las ideas que llevan tantos años divulgándose por el mundo. El imperio no comercia con mercancías en relación a Cuba, pero sí quiere exportar ideas, y las peores ideas. No exporta alimentos, no exporta medicina, no exporta tecnología, no exporta maquinaria, pero exporta en cantidades fabulosas ideas. Lo que ocurre es que antes el mercado era más amplio y exportaba ideas a todas partes, pero sobre todo exportaba muchas ideas al campo socialista, muchas ideas a la antigua Unión Soviética y a otros países. Hoy el imperio solo tiene ideas contrarrevolucionarias para nosotros, un enorme stock, poderosos, inmensos, infinitos medios de divulgación masiva. Ese comercio, pero comercio en una sola dirección, porque nosotros no poseemos esos medios masivos, esos enormes sistemas de comunicación que cuestan miles, decenas de miles de millones de dólares todos los años. Estamos condenados a recibir, no a intercambiar. Pero no es solo eso, el bloqueo. El bloqueo es una guerra económica contra Cuba. Guerra económica. Es la persecución tenaz, constante de toda gestión económica de Cuba en cualquier parte del mundo. Estados Unidos trabaja activamente a través de sus canales diplomáticos, a través de sus embajadas, para presionar a cualquier país que quiera comerciar con Cuba, para presionar a cualquier empresa que desee comerciar o invertir en Cuba, para presionar y castigar cualquier barco que transporte mercancías a Cuba. Es la guerra universal con ese inmenso poderío a su favor contra la economía de nuestro país, al extremo de realizar gestiones individuales, incluso con personas, con individuos que intentan desarrollar cualquier actividad económica en relación con nuestro país.
Ellos le llaman eufemísticamente embargo. Nosotros le llamamos bloqueo. Y no es embargo ni bloqueo. Es guerra. Guerra que hoy no se realiza contra ningún país en el mundo, única y exclusivamente contra Cuba. Pero nosotros no solo hemos tenido que soportar en estos años de revolución el bloqueo, nosotros hemos tenido que soportar la hostilidad incesante en el terreno político. Desde los intentos de liquidación de los dirigentes de la revolución, y pasando por toda forma de subversión, desestabilización, hasta el sabotaje directo y perenne de nuestra economía, nosotros en estos 35 años hemos sido víctimas de sabotaje de todo tipo. No voy a hablar ya solo de ataques piratas, invasiones mercenarias, guerras sucias en las montañas, en los llanos, intentos continuados de desestabilización en todos los terrenos, sino que hemos sido objeto de sabotaje directo, con explosivos, con elementos incendiarios. Nuestro país ha sido incluso víctima de guerras químicas, con la introducción de elementos tóxicos, de guerras biológicas, con la introducción de enfermedades en las plantas, en los animales y en los seres humanos. No hay arma, no hay recurso que no se haya empleado contra nuestro país y contra nuestra revolución por parte de las autoridades y del gobierno de Estados Unidos. No es que lo diga yo, de vez en cuando aparecen algunos papeles de eso que ellos liberan o publican al cabo de 25 años, aunque hay algunos que lo guardan 50, 100, y otros dicen que lo guardan 200 años, algo que será para los nietos, de los bisnietos, de los tataranietos de las generaciones actuales, que se enterarán un día de las barbaridades que han cometido y no han dicho. Estos campeones de la libertad, estos campeones de los derechos humanos. La guerra contra la revolución cubana ha sido total, absoluta, y no es una vieja guerra. Esa guerra se mantiene y en la actualidad realizan y gestan planes de sabotaje
a nuestra economía, sabotage our economy, a nuestras industrias estratégicas. strategic industries, En la actualidad, organizaciones muy afines organizations al gobierno de Estados Unidos to the government of realizan actividades de preparación de atentados activities, contra los dirigentes de la revolución. assassination attempts against the leaders. Nadie piense que eso es una cosa del pasado, es una cosa muy actual. Past. This is something of the Y planes de guerra sucia, dirty y world, planes de filtración de mercenarios armados infiltration of our para matar, to assassinate, para sabotear, sabotage, para crear inseguridad create uncertainty, y para llevar la muerte and to bring a cualquier rincón de nuestro país. Digo y lo digo con toda responsabilidad leaders, and I say this very que son responsibly, planes these actuales del imperialismo plans of imperialism contra at this nosotros. very moment against us. Es algo más, That is something more. algo mucho más que el bloqueo Something much more económico. than economic blockade. Y toda esta política And all this policy viene acompañada de una incesante campaña de calumnia y difamación aimed contra nuestro país slanders and lies against our country para justificar to justify sus crímenes. their crimes. En nuestra situación se da el caso de que se desploma el campo socialista y la URSS y el bloqueo se arrecia. Mientras existió el campo socialista y la URSS, nosotros nos defendíamos mejor, podíamos soportar mejor. Incluso en aquellas condiciones nuestra economía creció durante casi 30 años y se alcanzó un extraordinario desarrollo social. Pero fue aquel mundo en que nace la Revolución Cubana, no había otro. No habían otras alternativas en medio del país bloqueado por la potencia más poderosa del mundo. Por eso la desaparición del campo socialista y de la URSS significó para nosotros un golpe tan terrible, puesto que el bloqueo existente no solo se mantiene, sino que se recrudece. De modo que nuestro país perdió el 70% de las importaciones. Y yo me pregunto si algún otro país del mundo habría podido resistir un golpe semejante. Y me pregunto cuántos días lo habría podido resistir. Si una semana, si 15 días, si un mes. ¿Cómo habríamos podido si no hubiera sido con el apoyo del pueblo? Con el apoyo del pueblo a la revolución. ¿Cómo habríamos podido resistir realmente? Sin nuestro sistema político, sin nuestro sistema democrático, sin la participación directa del pueblo en todas las cuestiones fundamentales, que es la verdadera democracia. Cualquier otro país latinoamericano habría podido resistir la caída abrupta del 70% de las importaciones. Cualquier otro país europeo habría podido soportar semejante prueba. Los políticos, desde el día antes, habrían claudicado.
habrían capitulado. Que nosotros tenemos dignidad, tenemos un sentido del honor y tenemos un apego por los principios. Para nosotros los principios valen más que la propia vida. Y nunca hemos negociado un principio. Nunca. Miren, cuando nosotros ayudábamos a los revolucionarios centroamericanos, los norteamericanos decían que si nos quitaban el bloqueo si dejábamos de ayudar a los revolucionarios centroamericanos. Si dejábamos de ayudar a los revolucionarios. Nunca nos pasó por la mente semejante cosa. En otra ocasión hablaron de que nos estaban dispuestos a quitarnos el bloqueo si dejábamos de ayudar a Angola y a otros países de África. Y nunca nos pasó por la mente la idea de negociar nuestras relaciones con otros países. En otras circunstancias decían que nos quitaban el bloqueo si rompían nuestros vínculos con la Unión Soviética. Y nunca se nos ocurrió semejante cosa, porque no somos un partido ni una dirección política que negocie con los principios. Y a ese precio nunca dejaría de existir el bloqueo, porque es un precio que no estamos dispuestos a pagar. Esta situación nos llevó al periodo especial. Nosotros veníamos llevando a cabo excelentes planes antes de que ocurriera toda esta catástrofe socialista. Excelentes planes en todos los sentidos. Nosotros estábamos llevando a cabo un proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, de viejos errores y de nuevos errores, de viejas tendencias y nuevas tendencias. Y trabajando intensísimamente cuando empieza a producirse toda esta debacle, que nos condujo a lo que pudiéramos llamar un doble bloqueo, porque tan pronto se produjo la desintegración del campo socialista y la desintegración de la URSS, y aún antes de la desintegración de la URSS, los Estados Unidos estaban presionando fuertemente para que cesara el comercio de esos países con Cuba. Y cuando la URSS se desintegra al final, los Estados Unidos presionaron fortísimamente y no con poco éxito en cortar el comercio y las relaciones económicas entre los antiguos países del campo socialista y de la URSS y Cuba. De modo que nuestro país se vio envuelto en un doble bloqueo. Y sin embargo había que salvar la patria, había que salvar la revolución, había que salvar el socialismo. Nosotros lo llamamos la conquista del socialismo, porque no podemos decir en este momento que estamos construyendo el socialismo, sino que estamos defendiendo lo que hemos hecho. Estamos defendiendo las conquistas que hemos alcanzado. Objetivo fundamental en un mundo que había cambiado de manera radical, en que todo el poder del imperio se volvía contra nosotros. Porque, por ejemplo, a China, gran país, inmenso país, que defiende las ideas del socialismo, no le ponen condiciones. A Vietnam, maravilloso y heroico país, no le ponen condiciones. No hay hoy bloqueo contra ellos, bloqueo contra nosotros,
Pónganse ustedes en el lugar de nuestro partido y de nuestra dirección. Y en esas condiciones tan difíciles como no existieron nunca jamás, salvar la patria, salvar la revolución y salvar la conquista del socialismo. ¿Qué medida había que tomar en este mundo que existe hoy y que de luego no existirá siempre? Son ilusiones que se hacen aquellos que creen que el neoliberalismo es ya el non plus ultra, es el ascenso al cielo y a la eternidad del cielo.